Muy buenas, bienvenidos un día más a The Lifter. Bien, hoy os voy a contar un poco cómo estoy entrenando yo con las anillas a día de hoy, cómo lo estoy haciendo de forma muy simple y cómo lo podéis hacer también vosotros. Hace unas newsletter os comentaba que me gustaba mucho la sensación de que, aunque llevaba muchos años entrenando, el hecho de incorporar un elemento nuevo o relativamente nuevo para mí, hacía que me sintiera como un completo principiante. Y eso, aunque lleves muchos años, aunque lleves 10, 15 años, 20 años entrenando, no deja de motivarte. Por lo menos en mí genera esa sensación. O sea, yo, por ejemplo, me pongo a entrenar con las anillas y ver que soy un completo novato comparado con alguien que lleve, yo que sé, 10 años utilizándolas, pues eso me genera una motivación para ir avanzando poco a poco, para ir mejorando. En definitiva, que si estáis un poco cansados de vuestro entrenamiento actual y queréis incorporar un elemento nuevo, lo que sea, me da igual, o estas anillas, o un TRX, o lo que sea, pues seguramente eso también os ayude con el tema de la motivación, si es que estáis en ese punto. Así que lo dicho, yo lo estoy haciendo de una manera bastante simple. Os voy a contar la mejor forma de empezar con las anillas porque también depende un poco del nivel. Si tienes una base de fuerza ya previa, yo llevo muchísimos años entrenando con pesas normales, tradicionales, con mancuernas, con barra, discos. Entonces, claro, no es lo mismo una persona que no haya hecho nada previamente que una persona que tenga toda esta experiencia. Entonces se pone con las anillas y aunque sea un mínimo de fuerza, pues ya tiene para hacer algunos ejercicios. Así que si tienes esa base mucho mejor, si no la tienes, pues tienes que empezar desde un nivel un poco más bajo, un nivel un poco más principiante. Pero bueno, imaginemos que empezamos desde ahí, empezamos sin nada, no tenemos una base de fuerza. ¿Cómo empezaría yo? Bueno, pues con unas bandas de resistencia. Lo mismo que cuando no somos capaces de hacer unas dominadas, pues nos colocamos las bandas de resistencia y nos ayudan a elevar el peso. De esa manera, progresivamente con el paso del tiempo, a lo largo de las semanas, o vamos utilizando bandas de resistencia más finitas, o directamente, si nos vemos con la capacidad suficiente de hacer una dominada, pues empezamos a hacer dominadas sin ninguna banda de resistencia. Lo mismo pasaría con el tema de las anillas, porque uno de los ejercicios más simples al principio es la isometría en anillas con los brazos extendidos. Este ejercicio, que le podéis ver en YouTube o lo ponéis en Google, parece sencillo, pero una persona que nunca haya entrenado, que sea un completo principiante, le va a resultar muy difícil. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Pues lo más sencillo sería colocar unas bandas de resistencia. Yo, como tengo la jaula de entrenamiento, lo que hago para ayudar, por ejemplo, a mi chica que todavía no es capaz de hacer este ejercicio, es colocar las bandas en una posición algo baja, por ejemplo, a la altura de las barras de seguridad, y de esa manera, poniendo los pies por encima, pues somos capaces de elevar algo mejor nuestro peso corporal y por lo tanto mantener unos segundos la isometría. Este es un ejercicio muy bueno para empezar y aunque, como digo, parece sencillo cuando lo vemos, cuando no lo hemos practicado nunca, no es tan sencillo. Tenemos que tener fuerza en los brazos, en los tríceps, en los hombros, en el core y es un ejercicio muy bueno, como digo, para empezar. A partir de ahí, ¿qué otros ejercicios podemos hacer? Que las anillas parece que no tienen mucho recorrido, pero ya veréis cómo sí. Podemos hacer flexiones con anillas y empezar con las rodillas apoyadas en el suelo. Al igual que, por ejemplo, las hacíamos en el suelo, pero sin las anillas, pues lo hacemos pero con las anillas. ¿Qué añade este elemento? Bueno, pues añade inestabilidad. Y esto también es muy bueno, sobre todo para trabajar de una manera diferente y no solamente con la típica barra, con las mancuernas o incluso cuando vamos al gimnasio que tenemos la típica multipower en la cual el movimiento es muy guiado, muy perfecto. Pero es cierto que cuando añadimos algún elemento de inestabilidad, pues nos provoca precisamente eso y nos ayuda a trabajar otras cualidades diferentes. Así que para mí este elemento es muy interesante en ese aspecto. Y por ejemplo, si ya somos un poco más avanzados, pues podemos hacer las flexiones en anillas normal, o sea, sin apoyar las rodillas. Otros ejercicios que también me gustan y que también estoy incluyendo es, por ejemplo, el remo inverso en anillas, que también lo tenemos para diferentes niveles. En función de si somos más principiantes, intermedios o avanzados, pues lo que haremos será colocarnos en un ángulo diferente con respecto al suelo. Una persona avanzada ya, pues seguramente se coloque totalmente horizontal con respecto al suelo. Yo, por ejemplo, lo que hago es elevar los pies en una superficie como por ejemplo el banco y de esa manera quedo horizontal y hago el remo. Otra persona que, por ejemplo, no tenga quizás tanta fuerza, pues lo que hace sencillamente es colocar los pies en el suelo y de esta manera quedaría en un ángulo, por ejemplo, de más o menos unos 45 grados. Esa sería otra posibilidad. A partir de ahí vamos avanzando hasta llegar, como digo, a quedar horizontales con respecto al suelo. Otros ejercicios que podemos hacer también y que quizás son un poco más avanzados son los fondos en anillas. En este caso yo lo que estoy practicando sobre todo es hacerlos con una técnica bastante estricta, bastante segura,
y por eso les estoy haciendo alguna serie sin bandas de resistencia y otras series con bandas de resistencia, pero más que nada para eso, para coger un poco la técnica, que esté bien, que esté perfecta y que no suponga un peligro, por ejemplo, a nivel de lesión en el hombro y demás. Entonces, en este caso es un ejercicio ya un poco más avanzado, ya no es como la isometría en anillas, no es como las flexiones o como el remo. Los fondos en anillas son un ejercicio mucho más completo y que seguramente según vayas avanzando seas capaz de hacer y verás todo el potencial que tiene. O sea, ya salimos del típico press con mancuernas, del típico fondo, por ejemplo, en paralelas, pero las paralelas bien fijadas, del típico press de banca. Es un ejercicio que si queréis dar variedad al entrenamiento de empujes, yo le recomiendo un montón y a mí es de los que más me gusta. ¿Y qué más podemos hacer? Bueno, pues podemos hacer también dominadas en anillas. Lo bueno que tienen es que podemos ir girando las manos a lo largo del movimiento, o sea, podemos empezar con una posición algo más prona y terminar con una posición más supina cuando llegamos arriba del todo. Y por supuesto luego tenemos ya ejercicios para personas muy avanzadas, que yo incluso tampoco soy capaz de hacer, como son las planchas, como son por ejemplo las flexiones haciendo el pino, pero en anillas. Son ejercicios muy complicados, estos van a requerir de muchos meses, incluso años de práctica, entonces, como digo, simplemente poco a poco, es la manera en la que yo estoy empezando y por eso es la forma en la que yo te recomiendo hacerlo. Así que, si quieres que te cuente más tips y más trucos acerca de cómo lo estoy haciendo, ya sabes que te puedes apuntar a la newsletter, te dejo, como siempre, en las notas del episodio el enlace. Y por cierto, también te voy a dejar las anillas que estoy utilizando yo en casa, que son muy sencillas, pero bueno, cumplen su función. Así que si te quieres hacer con unas anillas porque te he dado un poco de envidia de lo que estoy haciendo, no sé, bueno, pues las tienes ahí para echarlas un vistazo. Así que nada más por el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya sido interesante. Si quieres que hable más acerca de este tipo de entrenamientos más simples para casa o de cualquier otro tema, ya sabes que me lo puedes decir en mi web, ivyamazares.com. Y nada más, nos escuchamos de nuevo por aquí en unos días. Chao.